Buen día, muy buenas tardes. Creo que desde hace mucho no me tocaba tener y decirles buenas tardes a casi toda la región. Entonces, buenas tardes Latinoamérica. Si estás en la zona Pacífico de los Estados Unidos, todavía para ti son buenos días. Bienvenidos a este seminario. Vamos a hablar sobre nuevas formas de administrar la remuneración. Mi nombre es Miguel Valdés. Soy socio director en Diversis. Somos un despacho de consultoría en capital humano. Y la verdad es que nuestra característica siempre es tener nuevas ideas y tratar de proponer nuevas cosas en el mercado. Primero quiero agradecer este gran foro que tenemos a Fortia, que nos ayudó a organizar todo este evento, este webinar, y que básicamente Fortia, recuerden que es el mejor software para recursos humanos que hay, ¿no? Acérquense con Fortia y revisen todas las capacidades que tienen ellos para toda la comunidad de HR, para tu organización y para que te vuelvas más eficiente. Y pues, si les parece bien, vamos a empezar. A mí me encanta que los webinars sean mucho más interactivos. Entonces, te recuerdo, manda tus preguntas en la caja del chat. Recuerda ponerle que vaya para todos los panelistas y administradores. Y a través de ese chat vamos a ir tratando de responder las preguntas durante la conversación. No va a ser este tema como que damos toda una exposición y luego llegamos al final y ahí empezamos como una serie de preguntas y respuestas que de todas formas va a haber. Pero me encanta que vayamos en el camino charlando y encontrando estas soluciones y estas perspectivas que tú vas teniendo, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que bienvenidos a todos para este taller y vamos a empezarlo. Voy a compartir por acá mi pantalla. Vamos a empezar. Y a mí lo primero que me gustaría es, empezamos a hablar de remuneración, ¿no? Y vamos a hablar sobre pago y vamos a hablar sobre temas que son muy complicados, sobre todo para nuestra comunidad en recursos humanos. De repente el tener estas conversaciones sobre pago y sobre qué hacemos y cómo vamos a administrar nuestros salarios suele ser uno de los elementos que más impactan en la gestión de nuestros equipos de trabajo. La realidad es que normalmente la forma en la que administramos, la forma en la que comunicamos nuestros pagos suele impactar el clima. Dudo que haya alguien en esta webinar que pueda decir ciertamente, miren, en mis encuestas de clima, nunca me aparece el pago como un issue dentro de mi organización, ¿no? Todo el mundo es feliz con el pago, todo el mundo se siente contento, por lo tanto, yo la verdad es que no me enfoco en los temas de remuneración. La realidad es que normalmente pues, nos metemos en eso, nos metemos a platicar pagos y tenemos que entender que los pagos vienen de una creación de una estrategia, ¿no? Es decir, la creación de esta estrategia nos permite definir consciente o inconscientemente todas las demás situaciones que vamos a enfrentar al administrar nuestra remuneración. En la gran mayoría de los casos, ¿no?, de clientes que he visto en mi trayectoria profesional, muchas de estas cosas las damos por sentadas y entonces terminan siendo decisiones no conscientes de cómo vamos a pagar, ¿no? Son no conscientes de si voy a administrar de una manera, si voy a administrar de la otra, si decido dar algo o si deseo dar, ¿no? Cacahuates, manzanas, naranjas o un carro. Normalmente, estas cosas tienden a llegarme o de un corporativo, si estoy en una empresa multinacional, o si ya entré en una organización que tiene un cierto tiempo en el mercado, pues suelen ser cosas que alguien definió en el pasado, ¿no? Alguien hace 2, 3 administraciones decidió tomar esas decisiones y me está, comillas, ahorrando la decisión. Spoiler alert, esas decisiones las tenemos que tomar continuamente. Esto es algo que vamos a ir platicando en este webinar. Todo el tiempo tenemos que tomar decisiones, todo el tiempo tenemos que hacer conciencia de esas estrategias. ¿Por qué? Porque las estrategias también tienden a evolucionar a medida que tu organización y tu gente evoluciona. Entonces, vamos a hacer un resumen muy rápido de la parte de estrategia de compensaciones, dónde se mueve, porque la administración salarial per se es un pequeño elemento dentro de toda nuestra estrategia. Entonces, vale la pena situarnos en qué contexto tenemos. Y normalmente la compensación o la estrategia de compensaciones y beneficios, pues solemos definir cuánto vamos a pagar, ¿no? O sea, qué tan agresivos queremos ser en el mercado. Vamos a hablar sobre los temas de mercado, ¿no? ¿Cómo nos queremos posicionar? ¿Dónde queremos competir? ¿Contra quiénes? ¿Qué significa competir para nuestra organización? ¿No? ¿Qué tanto quiero pagar?
o cómo voy a definir mis lineamientos de pago, ¿no? ¿Cuánto lo quiero vincular con el desempeño? ¿Qué vehículos quiero utilizar para pagar? Muchas organizaciones damos más allá del salario base otro tipo de remuneraciones, bonos de retención, bonos de desempeño, bonos ligados a objetivos grupales, bonos ligados a objetivos individuales, bonos ligados a la venta en concreto, a la contribución hacia los márgenes, hacia la productividad de nuestras industrias o nuestras fábricas, bonos relacionados a, no sé, al comportamiento del mercado, a retención de nuestro talento clave. Hay muchas razones y vehículos por los cuales vamos a dar compensaciones a las personas. Tenemos que entender para qué sirven cada una de esas, cómo voy a pagar. Y luego la periodicidad del pago, ¿no? Entonces, si pensamos, es decir, qué tan frecuente quiero hacer ciertos pagos, ejemplo, bonos. Normalmente muchas de las organizaciones definimos que nuestros bonos de desempeño, de nuestros gerentes, de nuestros equipos, suelen o deben de ser anuales, pero los bonos comerciales o de ventas los solemos dar mensual. Te invito a la reflexión. ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Por qué lo pones nada más en una parte anual y una parte mensual y no todo mensual o no todo anual o encontrar mezclas diferentes? Eso es lo que tenemos que estar pensando o las características de cómo tendríamos que estar, pues de cierta manera, siendo consciente de la remuneración. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de cuánto voy a pagar, por qué voy a pagar, cómo lo voy a pagar y cuándo lo voy a pagar. Más o menos te suenan estas preguntas. Y es porque suelen ser las preguntas regulares que hacemos para enfrentar cualquier situación en la vida. Son las preguntas básicas de periodismo, ¿no? Esas preguntas nos las vamos a hacer y te invito a que te guardes y escribas estas preguntas, porque son las preguntas que normalmente tendrías que hacerte, no solamente para compensaciones y beneficios, sino para cualquier cosa que hacemos en recursos humanos, ¿no? ¿Por qué voy a hacer una encuesta de clima? ¿Cuándo la quiero hacer? ¿Qué tan frecuente? ¿Qué es lo que voy a medir? Todo ese tipo de cosas tendríamos que estarlas mirando por acá. Y entonces, nosotros vamos a tener para nuestro modelo, ¿no? Para estos 4 ambientes o 4 preguntas, y que te puedes generar todas las que tú quieras adicionales, ojo, ¿no? Estas son 4 preguntas con las cuales yo he venido trabajando mucho tiempo y muchos años, pero la realidad es que de vez en vez me surgen preguntas diferentes. Pero tendríamos que darle contexto, ¿no? A estas preguntas. ¿Y cuáles son los factores que influyen a esas preguntas? Pues hay internos y externos. Entonces, cuando hablamos de factores internos, pues tenemos primordial, nuestra estrategia de negocio. ¿Qué hace nuestro negocio? ¿Cómo genera valor? ¿No? ¿Hacia dónde vamos? Quiero crecer, quiero contraerme, quiero solidificarme con un grupo de clientes, quiero aumentar mi rentabilidad. ¿Cuál es mi estrategia como negocio? ¿Cuáles programas tenemos hoy en día? Tengo un montón de programas muy diversos entre sí, poco coordinados, muy coordinados. ¿Qué existe? ¿Qué expectativas hay? Nosotros desde Diversis solemos tener muy claro este ambiente de las expectativas. ¿Por qué? Porque es la manera como cuando hagas un desarrollo o un diseño, normalmente vamos a pensar con esta metodología de design thinking, llámale como tú quieras, design thinking, orientados al cliente, es decir, qué esperan las personas, los stakeholders, la gente que está correlacionada a estos proyectos. ¿Quién tiene, ¿no?, el ownership de esto? Es decir, ¿quién domina y quién es el dueño o la dueña de toda esta estructura que vamos a definir? ¿Quién toma las decisiones? Generalmente alguien me dirá, pues claro, la gerencia de compensaciones y beneficios, listo, ¿no? O sea, qué contexto tan fácil de definir. La realidad es que suele variar. O sea, de repente podemos tener que pues el ownership no necesariamente solo está en compensaciones y beneficios. A lo mejor hay stakeholders que son dueños de esta situación. ¿Qué pasa cuando el P&L es controlado por un líder de negocio? O sea, a lo mejor este líder de negocio tiene algo que decir con respecto a cómo vamos a administrar nuestros salarios. ¿Cuál es nuestro presupuesto? Podemos querer, ¿no? Me encantaría, y ahora está de moda, pues estarnos comparando y a mí me encantaría tener un Rolex, pero probablemente nos alcance para Casios. Entonces, ¿cuáles son los Casios que vamos a dar? Y cómo queremos tener los mejores Casios posibles y cómo vamos a vender esos mejores Casios.
Por último, la estructura. ¿Cómo es nuestra estructura organizacional? Somos muy jerárquicos, somos muy achatados, nos ampliamos, todo ese tipo de cosas influyen. Esta parte interna son decisiones que ustedes toman todo el tiempo. Recordemos, conscientes o inconscientes, pero las tomamos todo el tiempo. Todo el tiempo estamos viendo esto, todo el tiempo recibimos información y hacemos assumptions o hacemos supuestos sobre todo este proceso. Pero también hay factores externos que nos influyen en todo este proceso. Hay factores que nos dirigen y nos llevan a modificar ciertas cosas y estas cosas no las controlamos. En este sentido, tenemos lo primero, es el mercado. El mercado nos dirige mucho hacia dónde estamos. Y aquí hablo del mercado y su tiranía, y ahorita voy a desarrollar esa parte. Siguiente, la situación del mercado, ¿no? Y la situación del mercado es qué está sucediendo, más allá del dato duro, qué información tenemos, qué sensibilidad tenemos de tendencias, de cambios. ¿Qué tendencias tenemos en la industria? Como industria, ¿no? Mi industria, más allá de mi mercado laboral, ¿no? Porque acá cuando hablemos de mercado, y esto es una acotación que estaba olvidando, cuando hablamos de mercado, vamos a hablar del mercado laboral que nos impacta como organización. Pero ¿qué tendencias tenemos en la industria? La industria está en contracción, ¿no? Soy una empresa de bienes de consumo o sirvo para la industria de bienes de consumo y tuve una contracción el año anterior, 2022, sabemos que fue un mal año para la industria de bienes de consumo y la verdad es que eso me afectó un poco. ¿Qué tendencias hay? Hay contracción, hay una expectativa de crecimiento acelerado y de recuperación, hay una expectativa de recesión, todas esas cosas influyen en las decisiones que vamos a tomar. Las regulaciones contables impositivas no podemos obviarlas y esto es algo que es cero en nuestro control, pero sí en nuestra influencia. Recuerda, siempre vamos a poder hacer un cierto grado de influencia a través de ciertos canales para las regulaciones contables impositivas y regulaciones laborales, ¿no? ¿Qué limitantes nos da la parte laboral? ¿Qué tengo que hacer o qué tengo que cumplir para también manejar y administrar el riesgo? Y siempre digo manejar y administrar, porque no queremos nada más no tener riesgo. Es imposible no tener riesgo en una organización y en un ambiente empresarial, pero sí lo podemos y lo deberíamos de administrar y saber qué riesgos tomamos y qué riesgos no vamos a tomar. Y parece obvio, ¿no? Y ya lo venimos hablando, pero la compensación, y esto es importante que lo tengamos en mente, la compensación no solo es el sueldo base. En muchas ocasiones lo creemos así y mucha de nuestra gente, ¿no? De los equipos a los cuales atendemos, creen que la compensación es solo el sueldo base. Pero no, hay muchos elementos que impactan al sueldo base, ¿no? Yo aquí te voy a poner una imagen y antes de que te pongas imagen, te quiero decir, son elementos que hay que administrar. Organízalos como tú quieras. Eres totalmente libre de administrarlo y de comunicarlo como tú quieras, como mejor se amolde a esos criterios y a esos parámetros que vimos antes, ¿no? A tus preguntas y a tus ambientes. Y normalmente, digamos, en la forma en la que a mí me gusta trabajarlo, ¿no? Y esta es la parte Diversis, Miguel Valdés, y normalmente la vamos modificando, ¿no? Entre nuestros distintos clientes, hablamos de 4 niveles de remuneración, ¿no? Vemos inicialmente el total cash, ¿no? O compensación total en efectivo, que tiene el elemento del salario base, ¿no? Que es lo que normalmente creemos que es compensación, y los incentivos anualizados, es decir, todo lo que yo doy de pagos en efectivo, ¿no? ¿Cuánto estoy dando en efectivo? ¿Cuánto pago? Normalmente las organizaciones que tienen su corporativo, ¿no? Y su oficina matriz en los Estados Unidos suelen tener este concepto, más como del total cash. Luego añadimos incentivos de largo plazo. Es otro elemento de remuneración que va más ligado con elementos que voy a pagar durante el tiempo, ¿no? Hay distintos vehículos, distintas cosas. Luego, en una futura ocasión, podremos hablar y detallar sobre las distintas versiones de Long Term Incentives y cómo han ido evolucionando y cada vez se han ido, en un espíritu por simplificarse, se han ido haciendo un poco más difíciles de entender y de comunicar. Luego tenemos la remuneración total, que ahí metemos beneficios, pero también metemos todos los allowances, ¿no? Todos estos pagos o cosas que damos adicional a las personas.
¿no? Por ejemplo, ¿qué ponemos aquí? En temas de beneficios, el seguro de gastos médicos, metemos si das plan de pensión adicional a tu ley, si estás dando autos asignados, si les das comidas, si les tienes una cafetería y tú les das la comida a tus empleados, pero también tus privilegios adicionales, ¿no? Este tipo de como allowances o en inglés, pues, perquisites, y es cómo manejan su tiempo, ¿no? Qué flexibilidad das. Muchas de estas cosas que la pandemia nos trajo y nos aceleró la conversación, ¿no? De flexibilidad, de entendimiento, de modos de trabajo, ¿no? De la relación, ¿no? Entre líderes y supervisados, todo este tipo de elementos también juega en la parte de remuneración total. Entonces, cuando pensamos en remuneración total, es mucho más complejo que el sueldo base. Y por último, le puedes añadir incluso, para que sean recompensas totales, pues las oportunidades y carrera que tú haces en la organización, ¿no? Y si tú eres un especialista de compensaciones, en este momento me estás escuchando, me podrás decir, oye, es que oportunidades y carrera, la verdad es que lo maneja Talent, ¿no? Talento, o nuestro HR Business Partner, o la gerencia de recursos humanos, si es que eres generalista, pues la verdad es que lo hacemos desde otro escenario. Eso también manda mensajes a tu gente. La verdad es que tu gente ve el paquete completo. Tu gente no dice, bueno, esta parte yo entiendo que pues esto se ve de esta manera y esta otra parte se ve de otra manera. Entonces, a lo mejor a mí me pagan fenomenal, pero me tratan muy mal y no crezco en la organización. Así no funciona. O sea, la verdad es que tu gente lo que dice es, en Diversis me encanta trabajar porque todo es diversión y aparte tengo una buena remuneración. O sea, lo ven en paquete completo. Entonces hay que tener eso en mente, ¿no? Por aquí creo que hay algunas preguntas. Ok, ¿dónde incluye el salario emocional dentro de este modelo? Nos está preguntando Francisco Mújica, que espero haber pronunciado bien tu apellido. La verdad es que el salario emocional va a través de todo el modelo, Francisco. ¿Qué es lo que hacemos con el salario emocional? Es tratamos de conectar, ¿no? Distintas partes de todos estos elementos con cómo la persona percibe esas cosas. Es decir, si yo soy una persona muy familiar, ¿no? Ya muy familiar es, me encanta estar con mi familia, me encanta cuidarla, tengo una familia muy grande, pues a lo mejor le voy a poner más foco en cómo conecto con los beneficios relacionados a salud y a familia, ¿no? Cómo te garantizo y te vendo que tu salario base te da el bienestar suficiente para cuidar de los tuyos. Pero si yo soy joven, ¿no? O soy incluso adultecente y me encantan los conciertos, me encanta salir, me encanta divertirme, pues probablemente la venta desde el salario base, que es el mismo salario base que le vendía a la otra persona, pero la venta la voy a hacer desde un escenario diferente, de una retórica ahora le llamamos storytelling diferente, que es, mira, este salario es competitivo y además con esto podemos generar una alianza con el proveedor de boletos o de entretenimiento de tu localidad, ¿no? O de tu país, y con eso conectas. O sea, el salario emocional no es un ítem per se en todo esto, ¿no? O sea, si tú lo tratas de ubicar en un escenario, te diría, estás perdiendo el potencial del salario emocional. El salario emocional es una manera de comunicar y de entender todos los ítems que vas a dar, ¿no? ¿Cómo vas a contar esa historia? Ese es el salario emocional. ¿Cómo conectas con lo que la persona necesita, cree y desea? Ahí es entonces donde vamos a encontrar el salario emocional. Espero haberte respondido. De todas formas, por ahí hay algunos, en mis redes hay mucho contenido sobre salario emocional. E igual en algún momento a través del equipo de Fortia les puedo pasar cuentas que yo sigo, tanto en Instagram como en LinkedIn, que hablan muy bien sobre salario emocional. Entonces, en este contexto, acomoda tus elementos donde tú quieras, dale el nombre que tú quieras, los colores que tú quieras. Vamos aduéñate del modelo y de acuerdo a tu retórica y a tu ambiente, trata entonces de transformar todo esto, ¿no? Voy a ir a la que sigue. Hay muchas ventajas de administrar este modelo. La primera que te voy a decir, cuando tú administras el todo, ¿no? Y el todo es, obviamente, jugando con los distintos elementos, presionando y moviendo las palancas y botones, pues conectamos con el desempeño. Es automático. Cuando tenemos elementos de variables, pues la liga con el desempeño es muy directa. Incluso el salario lo puedes ligar ahí. Tenemos un balance en el costo laboral, ¿no? Vamos a invertir en cosas que nos van a llevar
a ser eficientes. Por lo tanto, tenemos el balance y el control del costo. Optimizamos la atracción y retención. ¿Cómo? La forma en la que estructures tu modelo manda mensajes al talento. Vas a mandar un mensaje claro y directo. Normalmente, y aquí te voy a dar una recomendación, las ofertas laborales, ¿cómo las hacemos? Normalmente las hacemos bien estandarizadas. Este es tu sueldo, estos son tus prestaciones y estos son tus beneficios. ¿Qué tal? ¿Te quieres venir a trabajar con nosotros? ¿Sí o no? ¿Qué pasa si tú le das una vuelta de retórica a eso? Le metes storytelling y entonces dices, ok, mira, la verdad es que nosotros estamos buscando hoy atraer gente de creativa, de innovación. O sea, a lo mejor esas personas, yo le puedo dar una entonación diferente a mi distinto modelo, a mi modelo, y darle más foco a lo mejor a la flexibilidad y a lo mejor a las oportunidades de desarrollo. Y entonces mi oferta laboral la adapto. Voy a hacer el símil con los currículums. Me parece que, y aquí si hay gente de Time Acquisition, podrá soportar lo que voy a decir, pero normalmente lo ideal es que si nosotros vamos a mandar nuestro currículum a distintas organizaciones, el currículum lo adaptemos a esa organización para que tenga mayor impacto, ¿no? El tener tu currículum base y ese lo enviamos indiscriminadamente a 10 organizaciones al mismo tiempo, no en todas tiene el mismo impacto porque no conecta con esa organización de la misma manera. Pero si nosotros le hacemos adaptaciones, ¿no? En el lenguaje, en la estructura, en qué resaltamos de nuestro currículum en logros, va a conectar con las distintas organizaciones. Es lo mismo en nuestro modelo. Si lo adaptamos, le hablamos de maneras diferentes e historias diferentes a las personas y eso nos permite optimizar la atracción y la retención. Somos personas, somos diferentes, necesitamos cosas diferentes. Si nos vendes lo mismo, va a ser muy difícil que lo atendamos. ¿Qué nos ha enseñado los últimos años, pre-pandemia y mucho más en la pandemia? Que buscamos la customización, adecuar nuestros productos. ¿Por qué no hacerlo entonces con nuestra oferta, con nuestras ofertas laborales? Conectamos con distintos escenarios en nuestra gente, es lo que ya hablaba, y comunicamos mejor nuestra cultura. El tener esto no quiere decir que solamente a través de esto comunicamos nuestra cultura, ojo, pero sí mandamos mensajes muy claros de cuál es nuestra cultura, ¿no? Si yo le pongo foco muy fuerte al desarrollo, a las oportunidades, a la flexibilidad, estoy hablando de una cultura más dinámica. Si yo le pongo foco hacia los aspectos financieros y soy un banco o una institución financiera, está perfecto, porque entonces le estoy dando un foco a que a nosotros nos importa los recursos financieros de nuestra organización y queremos enfocarnos en eso y queremos que el mensaje te alinees con esa perspectiva que tenemos en la organización. Y siempre va a ser importante para el modelo que elijas los canales adecuados para comunicarlo, ¿no? Normalmente utilizamos un solo canal y decimos, bueno, pues acá va a ser el tablero en el comedor o va a ser el email corporativo que se lo mando a todo mundo por igual y todas las personas reciben lo mismo. La realidad es que no, o sea, tenemos que elegir los mejores canales. Habemos muchas personas, y me incluyo, que los correos corporativos de repente es el último que vas a ver, ¿no? Imagínate que recibes 200, 300 correos al día. ¿Tú crees que el correo que viene de comunicación, recursos humanos, es el primero que vas a ver en el día? Probablemente no, probablemente va a ser el último, ¿no? Entonces, a lo mejor hay maneras más eficientes de comunicar. Muchas organizaciones han implementado mensajes directos. Algo que yo he visto que me parece muy bueno y yo lo he implementado también, esa no es idea mía, obviamente, pero me lo robé y me ha funcionado muy bien. Comunicaciones por grupos de WhatsApp y con una red estructurada dentro de WhatsApp. Casi todos tenemos WhatsApp. Pues generas una red estructurada. ¿Qué significa una red estructurada? Saber que las cosas se van a comunicar en WhatsApp. Entonces das lineamientos de cómo comunicar en WhatsApp y cómo es el cascadeo en los mensajes de WhatsApp. Muchas veces hasta terminas reenviando el mensaje, listo. Este es el mensaje corporativo, equipo de liderazgo, por favor, hagan rollout, ¿no? Bajen el mensaje y cada quien en sus grupos de WhatsApp se va comunicando, ¿no? Hay una inmediatez en la respuesta que el correo no te da, ¿no? Ahí empiezan los mensajes y puede haber una retroalimentación más rápida. ¿Cuál puede ser el challenge o no, o el desafío en esto? Pues que tengas una organización tan grande que no puedas regresar tan rápido. Voy a acelerar un poco porque nos falta algo todavía de material. Y ahora les había hablado, ¿no? De la tiranía del mercado, ¿no? Había hablado un poco sobre este concepto del mercado, ¿no? Y pues, la realidad es que, ¿qué es el mercado? Me encantaría poderte responder qué es el mercado,
Pero el mercado es muchas cosas. El mercado son casas encuestadoras. El mercado son llamadas con colegas, ¿no? Yo le hablo, ¿no?, a mi amigo y le digo, oye, mira, ¿cuánto estás pagando por un gerente de mercadotecnia? Clubes profesionales. Nos solemos juntar y solemos estar inscritos en clubes, en grupos, ¿no? Hasta grupos de WhatsApp, ahorita lo hablábamos, ¿no? Portales de internet, tomo información de algún portal, ¿no? Por ahí teníamos salary.com y había un montón de OCC, también creo que nos da algo de información. O sea, ¿qué significa el mercado? Las mismas noticias. De repente hay noticias que salen y vemos, ah, mira, el promedio de salarios en el país es de X. Los mismos colegas de Talent Acquisition, de repente, pues, ellos pues, ven a tanta gente y tantas personas que de repente dicen, oye, mira, pues para este rol yo más o menos lo que estoy viendo en el mercado, ¿no?, son $35,000, ¿no? Y tú dices que son 40, creo que estamos volados. ¿Qué significa el mercado? Lamentablemente, cuando hablamos de las casas encuestadoras, que es lo que normalmente el compensólogo tradicional te diría, ¿no? ¿No? Bueno, no, te diríamos, porque yo también soy compensólogo de formación y luego ya entré en todo esto, en más cosas de HR. Normalmente diríamos, no, es que hay que tomar la encuesta. Llámale la casa encuestadora que tú quieras. Olvídate de eso. Agarra la encuesta. Bueno, si nosotros agarramos las encuestas solamente para darte un parámetro de qué es lo que estás viendo como mercado y con lo cual tomas una decisión tan categórica, porque todos lo hacemos así. Si nosotros vemos en información pública, ¿cuántas organizaciones hay en nuestros países o nuestros mercados principales en Latinoamérica? Y después le sacamos un factor de más o menos cuántas empresas suele haber en las casas encuestadoras, en sus encuestas, su base de datos, que suele fluctuar entre 500, 700, medio 800 empresas, más o menos. Podrían llegar a las 1000 en algunos casos. Realmente estamos midiendo muy poquito del mercado. Estamos midiendo entre el 0.01 y el 0.13% de representatividad. Eso es lo que consideramos al mercado, ¿no? Esa encuesta que es la que me da el dogma de fe, pues literal lo estamos tomando como un dogma de fe porque le creemos cuando realmente está midiendo relativamente poco. Si nosotros acotamos ese total de organizaciones a solamente las medianas y grandes en cada país, ¿no?, que es donde normalmente las casas encuestadoras se mueven, pues resultamos como con números, sí, un poco más grandes, pero tampoco es que estamos haciendo una inferencia estadística brutal. Quien sepa de estadística por acá en el grupo sabrá que pues con estos valores pues es muy difícil hacer una inferencia estadística y normalmente lo que hacemos es que la tomamos como la decisión. Es lo incuestionable, lo que no puede ser no puede variar. Y te lo digo, no está mal que tomemos la decisión usando la casa encuestadora, para nada. Solamente te pongo el contexto de qué significa lo que estás decidiendo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estos datos, no necesariamente lo que me sale es automático lo que voy a ejecutar. De repente hay que ponerle un criterio y decir, bueno, esto representa más o menos, en el mejor de los casos, 10% de la totalidad de universo de personas. Con eso, ok, me doy ciertos márgenes de maniobra. La información de mercado siempre, mi sugerencia es que sea una referencia de lo que vamos a hacer. No debe ser tu dogma, no. No te recomiendo que sea, pues mercado me dice que es 10, pues 10. No, mercado dice que es 10, ok. Ya con esa información, que es un elemento más para que yo tome decisiones, ahora sí, me meto a tomar consideraciones. Voy a ver ahorita ok, igual Francisco, aquí nos ponías, esos ejemplos no son compensación flexible. Ahorita voy a entrar en esa parte, te estás adelantando un poquito, pero me encanta porque estamos muy alineados. Y Edgardo Subiate nos dice, por cuestiones de mercado es mucho mejor ir con los vecinos cercanos y lejanos. Depende, o sea, yo te diría, la verdad es que funciona, ¿eh? Normalmente yo recomiendo combinar un montón de metodologías, pero por ejemplo, si yo estoy en una industria, en un parque industrial o en una zona franca, pues de repente ver lo que hace la zona me ayuda muchísimo, sobre todo para operarios, porque el operario se va a cambiar de una fábrica a la otra, ¿no? Normalmente se cambian de un lado a otro de la calle. Sí me sirve ir con ellos más que comprar un estudio súper robusto y
y generar la información. Es, oye, pues voy y le pregunto al del frente y al de atrás y al de los dos costados y ya más o menos empiezo a tener una sensibilidad. Y si eso lo mezclo con otras cosas, como un grupo donde estamos todos los de la zona franca, pues probablemente nos va a ayudar, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, vamos a entrar a algunos modelos. Muy rápido, porque estos son los modelos tradicionales. Esto es lo que ya existe, muchos de ustedes ya los conocen, ¿no? El primer modelo y el generalizado, les podría decir más en los Estados Unidos, suele ser datos directos de mercado. Es decir, voy, busco en el mercado el gerente de mercadotecnia, cuánto paga, y sobre eso que me da el rango de mercado. Normalmente tenemos como un pequeño rango, no es un número en concreto, porque recuerden, vemos la información en estadísticos, pues ese es mi rango para administración de esa posición. Y a lo mejor el gerente de recursos humanos es un rango diferente y el de finanzas es un rango diferente. Tenemos en este tipo de administración, pues es mucho más laboriosa porque hay que estar juntando información de los distintos roles. Y entonces, cada que hacemos una revisión, pues iremos a buscar la información de mercado más actualizada y sabremos dónde están esos roles y entonces podremos administrar contra esos roles. De ahí que pues el siguiente paso pues fue crear los grados, ¿no? Y entonces a cada uno de esos, ¿no? Le doy una evaluación a mis roles y digo, ok, pues el gerente de mercadotecnia vale 12 y el gerente de recursos humanos vale 11 y el gerente de ventas vale también 12 y entonces voy acomodando mis puestos y genero rangos de administración y sobre esos rangos de administración entonces empiezo a pagar. Después, el siguiente son las bandas. Y en las bandas, lo que suelo hacer es, en lugar de tener múltiples grados, los voy consolidando y digo, yo creo que más bien pues, el gerente de HR y el gerente de mercadotecnia y el de ventas y el de IT, pues pueden estar más o menos en una misma banda. Entonces los voy a agrupar todos ahí y ese rango completo es el que voy a administrar. Recordemos que el de ventas está en 14, en 13, el de recursos humanos en 11 y el de mercadotecnia en 12. Entonces voy a agrupar todos esos múltiples grados en cosas un poco más fáciles de administrar porque van a ser más grandes. El espacio es más grande para moverse y entonces al de recursos humanos le doy más espacio también para crecer, igual de mercadotecnia, y al de ventas lo administro de una manera un poco, cuidando más un poco también la equidad interna. Y la siguiente fase es las bandas de carrera. ¿Qué hago con las bandas de carrera? Tomo estas bandas que tenía libres y adentro de cada banda le doy como subgrados para administrar, sin necesariamente que sean límites fijos. Permito organizarme un poco más dentro de la banda. En lo particular, a mí, Miguel Valdés, ni siquiera es lo que pares míos y socios acá en el despacho creen. Para mí es como un modelo un poco más laborioso. ¿Por qué? Porque quiero tener los beneficios de las bandas, pero después cuando le pongo esas zonas de administración, regreso a esta parte como de traditional grades. Entonces pierdo un poco la flexibilidad que me daba las bandas, pero tampoco tengo la estructura total que me dan los grados, ¿no? La parte naranja. Entonces, es como mezclando estos dos modelos y terminas como en algo híbrido. Es un poco complicado de administrar. ¿Te das zonas de pago? Sí. No tienes restricción porque obviamente los roles se pueden mover entre las zonas de pago, pero sí requiere, digamos, darle un poco de mantenimiento al modelo de una forma más frecuente que, por ejemplo, las bandas. Los grados requieren mucha más administración. Y luego tenemos las familias, bandas por familia, que es este mismo concepto, pero lo separo y ya no agrupo al de HR con el de ventas y con el de marketing, sino marketing tiene sus propias bandas, ventas sus propias bandas, HR sus propias bandas. Es quizá el modelo más complejo porque requiere un montón de administración y crear múltiples estructuras que van a estar mucho más cercanas al mercado, a lo que tú hayas decidido que es el mercado, pero vas a romper un poco más con la equidad interna. Digamos que la parte azul, ¿no? Los spot rates es muy ligado al mercado, traditional rates cuida mucho la equidad interna, broadbands te da flexibilidad, career bands liga la flexibilidad, pero la restringe un poco, y la familia lo que le da es un toque más hacia mercado y haces diferenciación. Pero hay cosas que tenemos que identificar, ¿no? ¿Dónde colocamos a las personas y a los puestos? Son cosas diferentes. Los puestos los vamos a organizar en los distintos grados, como ahorita yo mencionaba, pero las personas se mueven dentro de estos grados. Así es como empezamos, y esto es un elemento de administración salarial.
hay que entender que los puestos, digamos que si lo quieres ver así, van en vertical, ¿no? 1, 2, 3, 4, pero las personas van en horizontal. Se mueven dentro de ese grado, creyendo si hay alguien que está en el grado 1, pues probablemente va a ir de 25,000 a 37,500 dólares. Pero la persona va a moverse en ese rango. El puesto va a estar en el grado 1. Después, a lo mejor el puesto crece, ¿no? O la persona crece a un nuevo puesto y ese nuevo puesto está en otro grado. Entonces, los puestos los ligamos en lo vertical, en nuestra estructura, mientras que las personas las movemos en lo horizontal, ¿no? Dentro de distintas zonas de administración, que voy hacia ese punto. Algo importante, los puestos van teniendo modas. Para la administración salarial esto es muy importante. ¿Por qué? Porque vas a necesitar cierta flexibilidad para las posiciones. Es decir, tú puedes tener en los años 2000, ¿no? Y aquí voy a hablar un poco como pues, de mi edad. En los años 2000 teníamos mercadotecnia, brand management, category management, como los roles cut, ¿no? Era el sabor de la semana en la heladería. Era lo que todo el mundo queríamos, estábamos buscando eso, mucha gente estudiamos esas especialidades o la carrera porque era lo que más se demandaba. Pero hubo un tiempo en el cual eso cambió y nos fuimos más hacia los Lean Manufacturing. ¿Recuerdas? Los Six Sigma, Yellow Belt, Green Belt, Black Belts, todos los belts, ¿no? Entonces empezamos a meternos muchísimo en eso y ahora era como, no, necesito tener esto. O sea, oye, los de mercadotecnia, no, ya los de mercadotecnia ya hay muchos, pero estos hay poquitos y los queremos y nos mueven el negocio. Y después fue, oh, pues ¿saben qué? Que los sistemas, ¿no? Y los apps y los ABAPs, todos ellos son críticos y hay muy poquitos en Latinoamérica. Hay muchos que me tengo que traer desde otras regiones del mundo y me está haciendo carísimo, los tengo que proteger. Y entonces ahora les voy a pagar muchísimo más a ellos. Y después fue web design, cuando empezamos a irnos rumbo al camino al e-commerce. Y luego el product design. Cómo creaba y diferenciaba mis productos y los empezaba a customizar. Y esto estoy hablando alrededor de 2010, ¿no? Llega el boom del e-commerce. Todos empezamos a comprar en e-commerce porque se hace mucho más seguro hacer las compras ahí. Pero a la vez, hoy en día hablamos sobre seguridad informática, porque ya que nos fuimos todos a los medios digitales, pues ahora el riesgo que tenemos es los fraudes, que alguien entre en nuestra organización, que haya piratería industrial a través de medios electrónicos. Entonces ahora tenemos a seguridad informática como el non plus ultra. Y en el camino, muchos otros roles siguen estando dentro de nuestras organizaciones: ventas, distribución, contabilidad, legal, IT. Los puestos también se van moviendo en el tiempo y van sufriendo afectaciones en el tiempo que deben de tener o debes de cuidar. Entonces, como las encuestas, los modelos te pueden encasillar y puedes perder libertad que tu negocio necesita. Tu negocio necesita responder eso. Así como fuimos teniendo el sabor de la semana, pues también fuimos agarrando, en este sentido, modelos y los fuimos transformando. Y hoy te quiero traer algunas ideas nuevas para pensar el modelo y la forma de administrar. La primera, esta es muy básica, ¿no? Y es, vamos a poner el alistamiento de las personas ligadas al rango de salario. No importa si tienes bandas, si tienes grados, no te preocupes de esa parte. Asume que tienes cualquiera de esos elementos, pero tú vas a ligar la curva de desempeño, esa línea azul que vemos ahí, es la tradicional curva no desempeño, discúlpenme, es la curva de aprendizaje. Entonces, si nosotros superponemos la curva de aprendizaje al rango de administración, no importa cuánto mida tu rango, tú lo decides, puede medir mucho, puede ser muy corto, y tú pones la curva, trata de empatar tu curva, porque es tu curva de diseño, tú vas a diseñar tu curva, es qué tan rápido alguien se va a ir desarrollando en la curva de aprendizaje y cómo se va a correlacionar con la administración de tu rango salarial. Es decir, si tengo a alguien que está muy cerca del midpoint, yo esperaría que su contribución y su aprendizaje ya sea el esperado para desempeñar el rol. Recuerden, no importa qué tan senior soy, en toda organización yo entro y tengo una curva de aprendizaje. Tengo que entender quiénes son los stakeholders, quién toma la decisión, quién impacta mi trabajo, los sistemas, la cultura para tomar decisiones, todo eso juega. Entonces, vamos a superponer la curva de aprendizaje y tú definirás qué tan grande es tu curva con la administración. ¿Esto qué requiere? Que las áreas o las empresas que tenemos
áreas diferentes de talento y compensaciones, pues nos tenemos que juntar a platicar. Tenemos que tener este desarrollo en el cual, ¿qué significa la curva de aprendizaje para una posición junior versus una posición senior? En tiempo, en requerimientos, en inversión y por lo tanto, cómo correlaciona con el pago y cómo vamos a cuidar esas inversiones en nuestra remuneración. Edgardo también nos hace otro comentario. Y aguas porque ahí viene, hablaba de los roles, aguas porque ahí viene la inteligencia artificial, ¿no? Y muchos puestos van a ir poco a poco desapareciendo. Por ahí ya en otros webinars he hablado sobre, ahorita se me fue el nombre del libro, también se los voy a colocar ahí, es de Oppenheimer. Ay, ahorita me acuerdo, pero justamente habla, ¿no? Sobre esta transformación y qué roles pues, se van a tener que ir adaptando. Yo no sé si desaparecer, Edgardo, pero se van a transformar, ¿no? Tendríamos que estar viendo cómo transformar los roles y haciendo este upskilling y reskilling que son tan famosos. Idea número 2, vamos a flexibilizar nuestros rangos. Sigo todavía un poquito ligado a los modelos, ¿eh? No me estoy apartando tanto, pero es maneras nuevas de entenderlos. Normalmente tenemos amplitudes rígidas, ¿no? ¿Qué les dice el consultor tradicional de compensaciones o los compensólogos tradicionales? Decimos, bueno, pues nosotros tenemos nuestros midpoints y vamos a hacer más o menos 20% y entonces o 25% y nos termina en un rango del 50% para todos los roles por igual. Entonces, si yo estoy en un nivel de analista, pues tengo 50% de amplitud. Si yo estoy en un nivel de management, tengo 50% de amplitud. Si soy un director, tengo 50% de amplitud, ¿no? Listo. Todos van a funcionar igual. ¿Cuál es la decisión que estás tomando y que a lo mejor no eres consciente de ella? Que todas las curvas de aprendizaje en ese tipo de rangos son iguales. En cuanto a la forma, obviamente puede variar un poco tiempos, etcétera, pero asumo que todas son iguales. Que yo el alistamiento en proporcionalidad lo hago de la misma manera para todos los roles. ¿Qué pasa si tu alistamiento no es el mismo? Cuando hablo de alistamiento, hablo sobre el dominio de las competencias y del rol y del performance esperado para la posición. ¿Qué pasa si tu alistamiento varía? Roles más chiquitos, el alistamiento es muy rápido, invierto muy poquito porque los llevo muy rápido, los acelero muy rápido. Tengo la capacidad organizacional para hacerlo porque tengo líderes excelentes que me permiten invertir hacia el run más arriba. Yo como recursos humanos le dejo esa tarea a los líderes y hacen la actualización de todas estas personas muy rápido. A lo mejor el rango abajo no lo necesito tan grande. No van a estar tanto tiempo en la parte baja de mi estructura. Los voy a mover más rápido de lo que los voy a desarrollar en lo horizontal. Es decir, la persona se va a desarrollar tan rápido que después va a tener que ocupar roles hacia arriba y va a ir subiendo. ¿Qué hago? Pues hago amplitudes flexibles. En este caso pongo una progresiva, pero tú defines tus amplitudes. Puede ser que sean muy amplias abajo, luego cierran y luego vuelven a abrir como un reloj de arena, ¿no? En este caso es progresivo, es decir, en la parte de abajo es muy chiquita, luego abro un poco, luego abro más y luego sigo abriendo. Entonces, los rangos de administración de direcciones son tan grandes porque asumo que las personas van a estar mucho tiempo ahí y ser un director toma varios ciclos anuales en dominar 100% el rol. A lo mejor el primer año es un poco engancharse, el segundo año es empezar a hacer algunas propuestas, el tercer año es empoderarse del rol, ¿no? Y empezar a tener conversaciones difíciles, qué sé yo, lo que esté en tu plan de desarrollo y en tu plan de crecimiento profesional. Entonces, ahí tenemos, digamos, una segunda idea. ¿Qué pasa si los cambiamos a una amplitud flexible? ¿No? En este caso, el ejemplo que coloco, again, es progresiva, puede también ser a la inversa. No lo he visto, pero podría ser. Un complemento a la idea 2. ¿Qué pasa si hacemos amplitudes flexibles, pero que además sean asimétricas? Aquí yo lo estoy haciendo progresiva y asimétrica. Las estrellas representan el midpoint, la parte media. Entonces, en la parte media, pues es por igual, la amplitud rígida es, ¿no? Es como una cajita, pero en la flexible, asimétrica, en este caso, el primer nivel, el nivel de hasta abajo, yo le estoy dando más tiempo al desarrollo y al arranque de esa persona, la primera parte de la curva de aprendizaje. ¿Por qué? Porque a lo mejor entender, en esos niveles, entender mi cultura organizacional, cómo tomamos decisiones, cómo funciona nuestra maquinaria, toma tiempo. ¿Por qué? Porque hacemos las cosas muy específicas y realmente pues, solemos ser un poco
este tipo de empresas que somos universidad del mercado, ¿no? O sea, tomamos a la gente, pero la tomo más por las aptitudes y acá yo le voy a dar, ¿no? Pero sí, las capacidades potenciales y acá yo le voy a dar el entrenamiento para manejar mi maquinaria. Y a lo mejor en la parte de arriba, pues la aceleración de las primeras fases de la curva de desempeño son más rápidas, pero luego necesito darme espacio para administrar la posición. Entonces, el espacio que hay del midpoint hacia abajo no es lo mismo que del midpoint hacia arriba, ¿no? Recuerda que midpoint es el estadístico con el cual tú te quieras orientar en el mercado. Again, nuevamente, lo repito, lo que para ti mercado signifique. La idea 3, compensación flexible. Ahora sí llegamos como a los flex comps. En las ideas de la compensación flexible, la forma en la que lo conceptualizamos acá es, vamos a definir una remuneración base fija en cada rango. Es decir, a todas las personas les vamos a pagar al mínimo de su rango salarial. No importa quién seas, no importa qué rol tengas, tu rol nada más te va a ubicar en los distintos rangos y en ese rango te va a pagar en el mínimo, lo que para ti significa el mínimo del rango. Y después, de acuerdo a distintos criterios, te voy a ir dando mayor remuneración. Si tú participas en X proyectos, te voy a dar más remuneración. Si hay metas organizacionales, te voy a dar más remuneración. En lo base, olvídate ahorita también de la parte de bonos. Ahí tendrías otro complemento en la parte de bonificaciones, ¿no? Si tienes ciertas certificaciones o skills, se te lleva a mayores posicionamientos, ¿no? Esto nos permite administrar y hacer muy eficiente la remuneración. Muy eficiente. ¿Por qué? Porque literalmente le vas a estar pagando mejor a quien te da mejores resultados y te hace mayores contribuciones. Ojo, ¿qué necesita este modelo? Que tengas muy claro qué te genera una contribución en la organización. Tienes que tener muy claro qué es lo que te da valor. ¿A ti te da valor una certificación? Ejemplo, si estás ahorita administrando los roles de seguridad informática, necesitas certificaciones en todo eso. Entonces, probablemente la certificación sí es un alto elemento de valor, por lo tanto, juega dentro de tu compensación flexible. Pero a lo mejor hay roles, ¿no? Voy a pensar, imaginemos que Mercadotecnia no tuviera certificaciones, que las tiene, la verdad, pero imaginemos que no. Pues si tiene un montón de certificaciones de Share of Market, no sé si me da tanto valor, con a lo mejor la capacidad de ideas y de tener nuevas perspectivas de cómo comunicar nuestros productos y nuestros valores agregados. A lo mejor se lo ligo más a metas financieras. Entonces, esta parte de compensación flexible nos permite, de acuerdo a criterios, ¿no?, que tú vas a definir y que debes de poder medir, ojo, ir aumentando y moviendo la remuneración. Reto máximo de este modelo. ¿Qué pasa cuando a una persona la sacas de un proyecto? ¿Qué pasa cuando los resultados no se van dando? Y cómo eso impacta en el cash flow, en el flujo de pagos de esa persona. Necesitamos en estos tipos de modelos, a partir de esta idea 3 hasta el final, considera las partes de educar financieramente a nuestras poblaciones, ¿no? El wellness o el bienestar financiero es súper relevante porque la gente tiene que entender cómo se va a ver impactada su remuneración a medida que va teniendo o le van faltando cosas en estos modelos de complex o compensación flexible. En la idea 4, ¿qué pasa si nosotros decidimos ubicarnos en la parte baja de los mercados salariales, pero tenemos bonificaciones o bonos que además, again, traigo un elemento del primer slide que es la temporalidad de pago para que a lo mejor aumento la frecuencia de mis bonos y voy dando bonos más continuos y esos bonos son mucho más agresivos. Es decir, yo me ubico por debajo en la parte salarial, pero con los bonos termino por arriba del mercado, ¿no? En este ejemplo, yo me ubico, mi rango de control va a ser un poco más conservador que el del mercado, pero después con mis bonos, que son más frecuentes que un corte anual, termino más o menos en este ejemplo 50% por arriba del mercado. Depende qué tanto yo quiero acelerar y dónde estoy ubicado a mi remuneración base. A lo mejor este modelo me queda perfecto porque yo necesito resultados concretos financieros directos. Y si yo pongo estas zanahorias, hago que la organización se mueva hacia allá. Entonces, mi contexto de negocio me permite quizá diseñar esto. Quizá mi contexto de negocio dice, hoy yo quiero ser cauteloso con mi gasto, pero no tengo problema si hay
resultados. Y en los resultados voy a compartir de una mayor medida esos resultados que nos da la organización. Entonces, aquí empiezo a flexibilizar y a ser más agresivo. ¿Qué implica? Que yo voy a terminar en la modalidad tradicional del compensador, te diría, estás sobrepagando. En este caso, tú ya lo pensaste y dijiste, no, para mí eso no significa sobrepagar. Significa que estoy teniendo los resultados que quiero tener como organización. Esa es, digamos, la cuarta idea. Y la quinta idea, hablamos de pagos de proyectos, ¿no? Eliminamos el concepto de pagos mínimos por nivel. Olvídense que existe el pago mínimo, ¿no? O sea, obviamente deberemos de tener el mínimo legal cubierto y casi toda nuestra remuneración se va a dar por proyectos. ¿En qué proyectos participa la persona? Y la administración de estos salarios, la administración salarial acá se debe de basar en siempre tener ocupada a nuestra gente. Entonces debe de haber un people management, ¿no? De que la gente siempre esté teniendo proyectos que le estén dando remuneración y la misma gente tiene que alzar la mano para tomar esa remuneración. Vas a definir un pago base, ¿no? Tu basic level, y luego le vas a añadir todos los proyectos en los cuales participa, ¿no? Hay que medir esos proyectos, entender cuál es el ROI de esos proyectos para saber cuánto se puede pagar por cada uno de los proyectos que tienes en tu organización. Donde proyectos pueden ser cosas del día a día, ojo, no necesitan ser, de repente, cuando hablo de proyectos, bueno, es que tendría que ser como un proyecto gigante, ¿no? De transformación o un proyecto de desarrollo de liderazgo muy grande, ¿no? Puede ser, a ver, tu proyecto es sacar la nómina apropiadamente. Ok, es un proyecto, ¿no? Y ese es un proyecto que a lo mejor te va a estar dando $8,000 continuos. Pero eso no va a ser suficiente y te vas a tener que meter en un proyecto de administración salarial, te vas a tener que meter en un proyecto de eficiencia organizacional y te vas a tener que meter, hablando de roles que estudian en HR, ¿no? Llévalo a cualquiera de los escenarios en tu organización. Importante tener cuánto te da de ROI, ¿no? De retorno de inversión cada uno de los proyectos para saber cuánto puedes compartir del éxito. Recuerda, todos los pagos surgen de cuánto éxito se genera para la organización y por lo tanto, entonces compartes un pedazo de ese éxito con los distintos equipos. Este modelo, si bien suena muy agresivo y si bien suena muy robusto o rebuscado más para implementarlo, favorece mucho la flexibilidad laboral. ¿Por qué? Porque la gente puede decidir, mira, yo quiero acelerar ahorita proyectos o no, se escribe que hoy yo no quiero tener tantos proyectos. Y cuando la gente dice, yo no quiero tener tantos proyectos, tú como organización tampoco vas a estar pagando entonces tanto. ¿Me explico? O sea, tú vas a tener la capacidad de que los recursos estén puestos en las personas y en los proyectos en los cuales se va a desarrollar valor para tu organización. Me voy a dar una mirada por nuestras preguntas y respuestas, nuestro chat. Exacto. Muchas gracias, Marlene. Se llama Sálvese quien pueda de Oppenheimer. Y la compensación flexible y variable, la diferencia, Francisco, la diferencia entre flexible y variable, tiene que ver, la compensación variable va ligada normalmente a elementos un tanto más tradicionales como los bonos o los incentivos de venta, comisiones, que tienen indicadores muy concretos. La compensación flexible, ¿no? O sea, la compensación variable es como un gorrito adicional a un sueldo base que tendrías ya establecido. La compensación flexible es que no solamente tienes esos elementos variables, sino esos elementos variables te los llevas hacia el sueldo base. Entonces, a medida que vas teniendo resultados, vas teniendo mayor sueldo básico. A ese sueldo básico le podrías añadir otra vez también un pedazo variable que vaya ligado con los mismos criterios o pueden ser elementos diferentes. Lo variable puede ir ligado a métricas financieras de tu organización, como el ROI, como el EBITDA, mientras que la compensación flexible puede ir ligada a comportamientos que tú quieres en tu organización, que van ligados con las competencias, ¿no? Al reflejo de los valores. Entonces, puedes utilizar distintos elementos en esto. Van muy relacionados, pero sí administrativamente para implementarlos, yo te recomendaría que hay que entenderlos un poquito separados, ¿no? ¿Y cómo le llamo el concepto donde cada empleado selecciona sus beneficios de interés dentro de un catálogo? Esos son beneficios flexibles. Eso, digamos, en nuestro modelo gigante donde que yo te decía que reorganizaras ese modelo como tú quieras, eso va dentro de los beneficios y ya tú defines, dado ese catálogo, qué cosas va a seleccionar en el empleado. Acá, la compensación flexible, de cierta manera, la podrías llevar hacia allá. Mi recomendación es que más bien sea algo que tú preparas desde recursos humanos, ¿no? Junto con el equipo de liderazgo
porque tiene que ir muy ligado. Como es dinero y eso sí va en el flujo de caja de cada empleado que lleva a su familia, hay que tenerlo un poco más cuidado y un poco más asesorado a nuestros empleados. Beneficios flexibles, digamos que va relacionado a no destruir la riqueza, para eso sirven los beneficios, para no destruir riqueza, mientras que la compensación flexible va a cómo vas a acelerar o desacelerar la creación de riqueza para un empleado, ¿no? Es más o menos como ese escenario. Entonces, esos son, digamos, 5 grandes modelos que ahorita yo te pongo en la mesa. No, no es que uno sea mejor que el otro. Algo que nosotros hacemos en Diversis es retamos cada uno de los modelos. ¿Por qué? Porque los modelos son exitosos a raíz que están ligados a un entorno, que están ligados a este ambiente interno y externo. Hay organizaciones que les funciona ser muy tradicionalistas y está bien. Este foco que tenemos a siempre hacer un reto de todo y tratar de ser diferentes, no en todos los casos funciona. E incluso te podría decir que dentro de todo el modelo de rewards que te mostré al inicio de la presentación, tú puedes decidir ser muy divergente y diferente en ciertos elementos y ser muy tradicionalista en otros. A lo mejor tú quieres ser muy tradicionalista en lo que tiene que ver con el cuidado de la familia. ¿Por qué? Porque para tus empleados es de alto valor, pero le quieres dar oportunidades de ganar mucho a la gente que se atreve a entrar en todo tipo de proyectos en tu organización y que levanta la mano. Entonces metes Complex, pero la administración de beneficios la llevas muy tradicional. Y ese modelo funciona. ¿Por qué funciona? Porque le habla y resuena en tu gente. Los modelos se crean para resolver problemas del presente, pero también para ser desafiados en el futuro. Recuerda esto, siempre vas a estar cambiando. Tus formas de administrar, tus decisiones tienen que irse adaptando a esos cambios organizacionales que tienes en la estrategia y en tu gente. Yo soy Mike Valdés. Aquí están mis redes. Nos puedes seguir a través de @diversis_mx en Instagram. También aparecemos como DiversisMX en LinkedIn. Ahí subimos un montón de contenido sobre salario emocional, sobre tendencias, ciertos cambios que están sucediendo en el mercado. Y también tenemos mi cuenta personal, que es Soy Miguel Valdés, en Twitter, en Instagram, y también aparezco como figura pública Miguel Valdés en LinkedIn. Ahí también subimos un montón de contenido y si nos mandas un mensaje, podemos platicar. La forma en la que trabajamos nosotros es con comercio justo. Entonces siempre nos metemos como a que no generamos un proyecto si no hay necesidad de generar proyectos y podemos tener conversaciones lindas y aprender mutuamente. Entonces te invito a que nos sigas, a que nos consultes y también te recuerdo que tenemos, recuerda llenar la encuesta. Eso nos ayuda a saber qué temas son de interés para ti, qué cosas sirven, ¿no? en estos webinars que estamos teniendo. Entonces, danos tu feedback, es muy importante. Recuerda, en tu negocio siempre necesitas feedback, acá también lo necesitamos. Entonces, te invito a llenar la encuesta y quiero agradecer al equipo de Fortia por habernos dado este espacio para platicar sobre administración salarial. Normalmente son temas muy complejos, muy largos, pero este es un pequeño bocado y espero que te ayude a empezar a tener conversaciones muy interesantes en tu organización. Yo soy Miguel Valdés, muchísimas gracias y que tengas una linda tarde. Por ahí me parece que ya tenemos casi todas las preguntas con respuesta y si nos quedó alguna, estaremos enviando por ahí las respuestas. Esto se queda grabado y pues bueno, muchísimas gracias, que tengas una gran tarde.